Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. En esta ocasión traemos otro complemento, otro plugin llamado 2D Tools o herramientas en 2D. Y haciendo referencia al comentario de un compañero sobre el plugin de crear caras, que ya lo cobraban, hice este video tutorial y que dio paso también a esta guía completa, ya que este plugin, aparte de tener otras funciones similares a los programas en 2D, también cuenta con esta herramienta. Me refiero a la de crear caras para aquellos que no la tienen. En este plugin lo puedes encontrar. Y como les comento, esta extensión, que básicamente es para todos aquellos usuarios de AutoCAD, o es una adaptación de algunas herramientas que se usan en el AutoCAD para 2D o diseño 2D, y que quieran disponer también estas herramientas de dibujo adaptadas al programa de SketchUp. Este complemento se puede usar para modelar, como les digo, en 2D fácilmente. El complemento incluye el siguiente conjunto de herramientas: herramienta de mano alzada, la de arco 2D, herramienta de círculo, polígono, el FaceMaker, herramienta de sombreado, ajustes en 2D, estilos de línea, herramienta de texto también, y también de edición de polilínea en 2D. Entonces, este complemento se creó principalmente para brindarte una serie de herramientas que tienen similitud con las disponibles en otros paquetes de CAD, para facilitarte el dibujo en dos dimensiones y establecerlo en un plano, por ejemplo en el plano Z, que lo puedas adaptar en el plano de origen 0,0, o también te puedes adaptar un poco más arriba, o puedes ajustar el plano a diferentes alturas, que lo vamos a ver a continuación. Entonces no te pierdas este video, esta guía completa, y adaptarlos a tu práctica o proyectos. Así que vamos a entrar en materia, vamos al video. Bueno chicos, pues vamos a iniciar con el video tutorial. Es este plugin que tengo aquí, y para esto, para bajarlo o descargarlo, nos vamos a ir a la página del boceto de SketchUp. Me voy a regresar aquí unos pasos, es esta que tengo aquí, para los que no la conocían. Y obviamente para bajarlo vamos a tener que registrarnos o crear una cuenta. Vamos a mencionarlo nuevamente en el video, vamos a hacerlo paso a paso. No está de más mencionarlo, como les comento, para aquellos también chicos que no saben cómo poder descargar un plugin al programa de SketchUp. Lo vamos a mencionar nuevamente en este video. Les comento, ya estamos en la página del boceto, nos vamos a registrar. Aquí tenemos varias opciones de pago. Obviamente, si tú te suscribes a alguna de ellas, vas a tener más beneficios. Aquí te los menciona. Pero bueno, nosotros vamos a crear una cuenta gratis. Para los que no tengan la cuenta, obviamente nos vamos a darle clic aquí y vas a ingresar tus datos para que puedas registrarte o ya tener una cuenta en la página del boceto. Yo voy a regresar, voy a iniciar sesión para poder ya bajar, bueno, mostrar cómo bajar el plugin, y yo regreso. Ahora sí, ya podemos descargar la extensión. Le damos clic en descarga. Inmediatamente nos vamos al programa, nos vamos a la opción donde dice ventana, administración de extensiones, y posteriormente instalar extensión. Nos va a mandar a las descargas. Entonces vamos a buscar el plugin, es este que tengo aquí, ya sea que le demos doble clic o le damos en abrir, inmediatamente nos va a mandar al programa. Si no te llega a aparecer inmediatamente la ventana o todo el recuadro de la herramienta, ya sea que lo busques con doble clic derecho del mouse y te vayas a herramientas de 2D o 2D Tools, tengo aquí, o también puedes reiniciar nuevamente tu equipo para que te lo pueda mostrar. Y esos son los pasos que tienes que seguir para poder descargar esta herramienta y cualquier plugin tú quieras descargar al programa, ya sea en la página del boceto de SketchUp o también en la página de Extension Warehouse, que básicamente son las páginas más solicitadas
para bajar extensiones. Entonces ya, ahora sí vamos a iniciar con la guía completa. Después de este pequeño recordatorio de cómo poder instalar las extensiones para los chicos, bueno, que no saben cómo instalar, no está de más, es un gusto volverlo a comentar, volverlo a repetir. Y bueno, ahora sí ya vamos a iniciar. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera función, es esta que tengo aquí. Nos va a permitir, como les había dicho antes al inicio del video, asignar nuestro plano o darle una distancia específica a nuestro plano, precisamente en el eje Z, podría ser en la coordenada 0, o podemos asignarle una altura específica. Por ejemplo, si yo voy moviendo mi cursor y le quiero asignar una altura de 5 para comenzar mi plano a dibujar una geometría específica. Y si se dan cuenta, mi plano ya cambió a la altura específica que yo le había mandado, en este caso 5 metros. Puedo cambiar nuevamente la altura de mi plano. Ahora vamos a designarle 3. Y ya puedo trazar la geometría que yo quiera. A diferente altura, como lo pueden percibir. Vámonos con la segunda opción. La siguiente función que vamos a ver es la de dibujar líneas en 2D, que tiene 3 facetas o 3 modos. Lo vamos a ver a continuación. El primer modo es, como ya lo habíamos visto en la primera función, apretando clic derecho del mouse, dando doble clic, vamos creando poco a poco líneas independientes cada una. El siguiente modo, si apretamos nuevamente la función, pero ahora tecleando control, vamos a poder crear líneas discontinuas o de construcción, como se dicen. Y con el tercero o la tercera faceta de esta función es la polilínea. Nuevamente tecleamos la función, pero ahora con la tecla Alt, nuevamente clic derecho y comenzamos a dibujar nuestra polilínea. ¿Cómo nos damos cuenta que es una polilínea? Porque si yo selecciono esta línea de aquí, automáticamente se van a seleccionar las demás. Entonces, estas son las 3 facetas que nos da esta función. La siguiente función es el rectángulo en 2D. Si nosotros le damos clic derecho al mouse, trazamos sobre el eje verde, inmediatamente le damos clic y podemos trazar el rectángulo que nosotros deseemos con una distancia específica. Depende la medida que nosotros querramos. Le damos doble clic y ahora sí podemos trazar nuestros rectángulos de la medida que nosotros querramos. Nuevamente con control podemos trazar nuevamente un rectángulo constructivo o un rectángulo con las líneas punteadas, o de igual manera si tecleamos el Alt también podemos hacer la misma operación pero creando un rectángulo a base de una polilínea. Tenemos el primer rectángulo con líneas independientes, nuestro rectángulo constructivo o con líneas discontinuas, o el rectángulo basado en una polilínea. Con la siguiente función podremos dibujar como si lo estuviéramos generando o haciendo a mano alzada, simplemente tecleando el botón izquierdo del mouse y arrastrándolo sobre la figura que nosotros querramos. En este caso, para ejemplificar más el tutorial, yo lo estoy trazando una silueta, y como la función por defecto está creada para polilíneas, el inconveniente que podemos encontrarnos es que al momento de querer trazar, por ejemplo, arcos, los va a hacer burdos. Entonces los puedes realizar, los puedes trazar y definirlos posteriormente con otras herramientas, en este caso con el arco, para que tu figura o la silueta o lo que tú quieras dibujar o trazar sea un poco más estilizada, y que la silueta o figura que estés trazando se haga más estilizada.
Entonces ya simplemente ya en estos trazos, para hacerlo un poco más tenue, usamos la herramienta, por ejemplo, del arco, para hacerlo de esta manera. Y cuando ya tenga prácticamente la silueta ya creada, para estilizar, como les comento, más la figura, simplemente con esta herramienta nada más hago algunos detalles y ya queda de alguna manera más tenue estos trazos, como lo pueden ver en la figura. Siguiente, el arco 2D también tiene tres modalidades. Apretando clic izquierdo del mouse, arrastramos para definir la distancia requerida y posteriormente la flecha o altura del arco que proyectemos. La segunda, vamos a teclear control y deslizando podremos generar el grado del ángulo que nosotros querramos. Y la tercera y última es apretando alt, generaremos un arco invertido y designaremos las medidas requeridas. La siguiente herramienta nos permitirá crear círculos 2D de tres maneras, como en el resto de las anteriores. La primera, definiendo a partir del radio nuestro círculo, tecleando clic izquierdo del mouse. La segunda lo generará a partir del diámetro, tecleando Alt. Y la tercera lo realizará a partir de 3 puntos, tecleando Control. Nos mostrará el diámetro a definir y posteriormente algún vértice del círculo que deseemos para crearlo. El siguiente es el polígono en 2D, que básicamente tiene las mismas herramientas que el círculo en 2D, tres modalidades: el generarlo a partir del radio con el clic izquierdo del mouse y arrastrándolo, el segundo con control a partir del diámetro del polígono y seleccionando un vértice en específico, y como tercera opción con alt, creando solo el diámetro a definir. En este caso, en mi particular punto de vista, precisamente en el caso de la creación de polígonos, a mí se me hace más funcional las herramientas nativas del SketchUp, ya que podemos generar una gran variedad de polígonos, desde un triángulo hasta un decaedro o más. Entonces, en este caso específico de este plugin, como les comento, crear polígonos, les recomiendo mejor utilizar la herramienta nativa de SketchUp. Esto puedes encontrarlo en uno de mis videos anteriores del canal, en el video de 40 tips y consejos para modelar en SketchUp. De todas maneras te lo dejo en la caja de descripciones de este video para que lo puedas ver. La siguiente, y aprovechando los polígonos que ya habíamos creado en la anterior, es la función de crear caras. Esta es interesante porque gratuitamente el plugin nos ofrece esta opción que ya otros plugins ya los cobran. Vamos a crear caras de las figuras geométricas o polígonos que ya hayamos creado, y con base en eso nosotros ya podemos generarle un volumen específico a cada figura, como lo estamos viendo en la imagen. Y a partir de esto también entonces se nos da la facilidad de poder, ya al momento de generar planos o proyectos, ya crear nuestras caras o generar estas caras para hacer ya los levantamientos, por ejemplo, de los muros, como en este caso, en este pequeño planito de ejemplificación, lo podemos observar. Entonces, les comento, gratuitamente nos lo ofrece este plugin, esta opción que es bastante interesante, ya que otros, por ejemplo, otros ya los cobran y nosotros podemos tenerlo gratis en esta extensión. La siguiente es los mapas de sombreado, que normalmente encontramos, por ejemplo, en el AutoCAD. Este plugin nos lo ofrece también. Simplemente tecleando el icono sobre la figura, nos podrá ofrecer mapas de tapiz en 2D o material que querramos adicionar. Y si tecleamos nuevamente la opción y la tecla de tabulador, nos mostrará diferentes opciones de mapeo con distintos materiales, desde concreto, ladrillo, madera, parquet, entre muchos otros.
Siguiente opción, la herramienta de fileteado y chaflán. Con clic izquierdo del mouse lograrás redondear las esquinas de la figura dibujada. De igual manera podrás cambiar la medida de cada fileteado que desees, tecleando el valor y dando Enter para que te lo vaya generando. Así como esta herramienta también te brindará la capacidad de hacer chaflanes, simplemente tecleando Alt, insertando el valor y enseguida Enter. Inmediatamente también de las medidas específicas que requieras. Continuamos con la siguiente herramienta, la de estirar líneas. Vamos a intersectar la línea diagonal, estableciendo límites con las líneas horizontales que estamos viendo. Para esto seleccionamos la herramienta, tecleamos en la línea horizontal que vemos, tecleamos por segunda vez la línea de abajo y cuando ya la tengamos damos doble clic. Al momento en que aparece azul le estamos estableciendo los límites a la línea diagonal, entonces inmediatamente tecleamos tanto arriba como abajo. Inmediatamente se va como a alargar la línea que estamos viendo. Nuevamente tecleamos la herramienta y ahora vamos a intersectar los vértices de esta línea, seleccionándolo y dándole doble clic. Cuando esté en azul, ahora sí seleccionamos los dos bordes para que intersecte estas dos líneas y ya quede de esta manera nuestra figura. Y así con cualquier otra figura que nosotros deseemos generar o intersectar sus vértices. Siguiente, estilo de líneas. Con esta herramienta podremos manipular y cambiar el ancho y tipo de líneas en nuestros proyectos. Por ejemplo, en este plano yo deseo establecer mis ejes. Voy a la función con botón derecho del mouse e inmediatamente con la tecla del tabulador me van a aparecer los diferentes anchos, así como estilos de línea que desee asignar. También el color, dependiendo del estilo que yo quiera. En este caso, como son ejes, voy a ponerle un estilo de línea en centro y designarle un color amarillo. Posteriormente, con clic izquierdo del mouse, comienzo a asignar estos parámetros a todos mis ejes. Como lo verán a continuación, estoy asignando a cada línea o cada eje estos parámetros. Y si yo deseo cambiarlo, por ejemplo, quiero establecer esta proyección de un segundo nivel, voy a cambiar el estilo de línea haciendo la misma operación. Me voy a la función, el ancho de la línea se la mantengo igual. Ahora voy a cambiar el estilo a oculta y lo voy a poner en verde, y así con las líneas que desee cambiarle el estilo. Penúltima, texto en 2D. Como su nombre lo indica, crearemos textos con base a diferentes parámetros como son la altura del texto, la alineación, si es en el centro, en la izquierda o la derecha, de donde nosotros querramos asignar la escritura, el tipo de fuente o el tipo de letra, el texto en negrillas, de escritura en cursivas o no. También situar el texto en la cara que nosotros querramos, ya sea en el eje X, en el eje Z o en el eje Y, también nos da esas opciones, y también el color que nosotros querramos. Y por último, el editor de polilíneas. Podremos cambiar los vértices de las polilíneas que tengamos hacia las trayectorias que deseemos modificar. Bueno chicos, eso es todo por el video tutorial del día de hoy y por el compañero que nos hizo referencia sobre la herramienta de crear caras, que dio pie a este tutorial, a esta guía completa, ya que sin duda hay algunas funciones que nos ayudan bastante, sobre todo la función de crear caras que nos ofrece esta herramienta, entre otras. Bueno, pues yo me despido deseándoles lo mejor y no se olviden darle un poderosísimo like si les gustó el video y suscribirse si todavía no lo hacen. Cuídense mucho, nos vemos hasta el siguiente video. Saludos, chao.